No, no es este, espérenme que. ¿Por qué no me sale para...? Espérenme un ratito. Hola, Conce, estoy dando clase. Te llamo al terminar, ¿sí? Dale, dale, dale. Dale, dale, ya está. Chao, chao. Ahí ven, Sí, ven. doctora. Qué bueno. Ahora, ¿siguen viendo ahí? Sí, Sí, doctora. Sí, porque no le entiendo tan bien todavía y viste que yo quiero verles a ustedes también, entonces pongo en un costadito la presentación y en un costadito les tengo a ustedes. Bueno, estamos los mismos que ayer. ¿Dónde nos quedamos? Vamos a retomar rápido, ¿sí? Vamos a empezar. Alexis, lee un poco. Sí, bueno, paciente varón de 47 años ingresa procedente del servicio de urgencias por cuadro de fiebre desde hace 2 días. Presenta sensación distérmica con sudoración y escalofríos, además dolor muscular generalizado y 3 a 4 vómitos. Bueno, entonces ya dijimos que esto estábamos hablando de un cuadro agudo. Eso, un cuadro agudo en un paciente adulto joven. Que eso es lo que yo quería que me digan. Eso ya habíamos dicho en la clase anterior, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí, doctora. doctora. Entonces, un varón joven en un cuadro agudo que viene por un cuadro febril, ¿verdad? ¿Qué le falta como dato acá? La procedencia. Sí, ¿de dónde viene? Sí, súper bien. ¿Qué más? No, pero dentro del AEA, viste que este está contando el AEA. ¿Qué le falta? Y la temperatura le falta, creo. ¿Fiebre Muy de bien, cuánto? Majo. ¿Cuánto? La graduación de la temperatura no nos dice. Más no nos dice, porque dice 2 días de sensación de distermia. O sea, de sensación febril, pero antes de eso dice cuadro de fiebre. Ahí, ¿por qué les digo? Porque cuando el paciente dice una temperatura, estamos hablando de fiebre. Entonces ustedes tienen que decir fiebre graduada en tantos grados. Pero si el paciente dice tuve fiebre, pero no se tomó la temperatura, no sabe cuánto tuvo, entonces ¿qué es? Sensación febril. Sensación febril. Sensación febril, muy bien. Sensación febril. Una sensación histórica. Sensación febril. Y después, ¿qué más tenemos que saber? De la fiebre, ¿qué más tenemos que saber? ¿Qué no nos dice acá? Está grabando, ¿verdad? Sí, está Sí, está grabando. grabando. Sí, ¿Qué doctora, más? parece que está ¿Qué no nos grabando. dice? Entonces ya sabemos que es una sensación febril porque no nos dice temperatura. Entonces, ¿qué más? Pero cuando es sensación febril, por lo general no tenemos otras características. Pero cuando es fiebre, ¿qué más? ¿Qué otras características tiene que decir? Si su sensación es continua o recidivante o Muy bien. Primero intermitente. el inicio. El inicio. ¿Cómo inicia? Si inicia bruscamente, si fue progresivo, ¿verdad? O sea, de repente sintió y tuvo 40, ¿verdad? ¿Cuánto tuvo? Si tomó algo para bajarle o le bajó solo o bajó con algo. Y si cómo bajó, ¿verdad? ¿Cómo cede la fiebre?
¿cómo cede la fiebre? Y sería con medicación, doctora, o se puede hacer con presas también. Sí, claro. Vos podés decir, se dio Y puede ser espontáneamente, medicación y se medio dio con físico. medios físicos, se dio con medicación y puedes decir, se dio con tal medicación, tanto. Pero, ¿cómo se la fiebre? Hay dos formas. Por sudoración puede ser. ¿Cómo? Por sudoración. Claro, muy bien. Una de las formas es con sudoración d'alba. ¿Y cómo se llama eso? Bueno, yo le doy los nombres y ustedes se van a buscar. Yo ya voy a anotar que en la próxima le voy a preguntar a alguien que me explique, ¿sí? Puede ser en lisis o en crisis, ¿sí? ¿Está bien? Van a buscar. Entonces, ahora, y también los síntomas acompañantes, que eso sí nos dice, ¿verdad? Entonces, le faltan datos a este corto caso expuesto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo les digo todas estas cosas? Porque todo esto ustedes tienen que analizar para poder interrogarle al paciente, ¿sí? Entonces, pero igual, sigamos, es un varón adulto que tiene un cuadro agudo febril. Además de la fiebre, tiene vómitos, porque el resto acompaña la fiebre, la sudoración, los escalofríos, el dolor muscular generalizado, eso es parte del cuadro febril, ¿verdad? Sí, no. Sí, doctora. Sí, Bueno, Sí, doctora. dale, seguí Alexis leyendo. Ok. Antecedentes personales. No alergia medicamentosa conocidas, no fumador, bebedor de 100 gramos de etanol al día, hipertensión arterial, hiperlipemia, reflujo gastroesofágico, polineuropatía, relaciones sexuales de riesgo, seguido de consulta de urología por estenosis uretral, portador de sonda suprapúbica, varios episodios de uretritis e infecciones urinarias y síndrome de dependencia alcohólica. ¿Qué concluimos acá, Dayana? Igual ya dijimos ayer, pero para retomar, ¿qué concluimos en este cuadro? Cuando yo digo que concluimos con lo que estamos leyendo, yo no quiero que alguien me vuelva a repetir, no tiene alergia, no tiene tal. No, yo quiero que me diga una conclusión de lo que leímos. Y podemos decir que el paciente presenta varias condiciones que le podrían estar llevando a su cuadro actual, como el riesgo por ser No, alcohólico y así también las relaciones de riesgo. claro, o sea, tiene factores de riesgo, tiene comorbilidades. O sea, que yo escucho mi audio de retorno, tiene prendido otro dispositivo o algo así. Bueno, entonces, el paciente tiene comorbilidades. Creo que sos vos, Diana, porque escucho mi audio. Apago, profe. Entonces, la conclusión de esto es que el paciente no es un paciente sano, ¿verdad? El paciente tiene comorbilidades, es alcohólico, hipertenso, dislipidémico, tiene reflujo gastroesofágico, polineuropatía, es portador de una sonda suprapúbica, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque hizo varias uretritis o varias infecciones urinarias y esas fueron por sus conductas sexuales de riesgo, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la medicación que tiene, ¿verdad? Tiene enalapril, 20 miligramos, una vez al día, para su hipertensión, paracetamol, según dolor, omeprazol, que seguro que le ayuda a su reflujo, diazepam, tansulosina, pravastatina, ¿sí? Seguimos, Alexis. Ok. Exploración física. Tensión arterial 110/70, frecuencia cardíaca 100 latidos por minuto, temperatura corporal 37,8 grados Celsius, saturación de oxígeno 89 a 90%, sino 2, consciente, orientado, algo bradisíquico, sudoroso, bien nutrido, cabeza y cuello, no aumento, PBI, ¿qué sería otra? De la presión venosa yugular. Ok, no aumento de presión venosa yugular, no O sea, no adenopatía, tiene intención yugular, eso es lo que quiere decir. ok, no adenopatías, no bocio, petequia en párpado inferior,
ojo izquierdo, auscultación cardíaca, un soplo sistólico regurgitante en punta, auscultación pulmonar normal, abdomen en difícil exploración, distendido, no doloroso, ruidos normales, no ascitis, no signos de peritonismo, herida suprapúbica a la altura de la sonda. Extremidades, no encontramos edemas, no hay signos de trombosis venosa, en pulplejos de los dedos de pies y manos, lesiones de tipo petequial y hematomas de aparición en las últimas 24 horas. Hemorragias en astilla, en reborde ungual. A lo largo de ese día van apareciendo lesiones purpúricas en las 4 extremidades y algunas en tronco. Exploración neurológica, no signos de focalidad, leves signos de meningismo, discreta rigidez de nuca y temblor distal de reposo en mano izquierda, fondo de ojo normal. Bueno, decime un poco, Dayana, ¿cuál es el motivo de consulta del paciente? Dayana. Miren que si ustedes no me responden para mí, están ausentes. Porque por lo menos me tienen que decir no sé. Entonces está presente, pero no sabe. Bueno, no importa. Pero si es que no me responde es porque se dejó conectado. Ya le dije eso ayer. Dayana. Bueno, para mí Dayana está ausente. Su micrófono Jenny. no está prendiendo, dice un mensaje. Ah, Hola, bueno. doctora. ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Hola. Sí, ¿Me ahí ves? te escucho. ¿Cuál es la consulta del paciente? Profe, ahora se prendió. Ah, Dado la diapositiva. ¿cómo, ¿Cuál es doctora? el motivo de consulta del paciente? Fiebre hace 2 días, dolor muscular Fiebre. Ese es el generalizado motivo de y también consulta. vómito. No, pero el motivo de consulta es fiebre, Fiebre, ¿sí? hace 2 Fiebre. días. Sí. Fiebre 2 días, una fiebre aguda. Entonces, en el examen físico, ustedes cuando hacen el examen físico, obviamente igual tienen que hacer de cabeza a pie. ¿Qué es lo que tienen que buscar? ¿Puedo repetir ¿Qué otra? es lo que tienen que... Sí, decime, ¿qué es lo que tienen que... El motivo de consulta de este paciente es fiebre. Al hacer el examen físico, ¿usted qué es lo que tienen que buscar? La causa de la fiebre. ¿Usted quiere saber por qué tiene fiebre el paciente o saben ya por qué tiene fiebre el paciente? No, doctora. No, Y doctora. en ese caso podríamos pedir un laboratorio, doctora, para ver si es que de qué tipo de etiología, si es una etiología bacteriana, viral, para ir sospechando. ¿Por qué vas a pedir laboratorio? Todavía no me dijiste el examen físico, leíste, pero no me dijiste que encontraste el examen físico, leíste. Pero, ¿tenés algo en el examen físico que indique algo infeccioso? Profe, y por Porque ejemplo, no se para salten los pasos son demasiado importantes. Lo primero es el interrogatorio. Lo segundo es el examen físico que inicia siempre con los signos vitales. Lo tercero recién están los métodos auxiliares de diagnóstico, ¿verdad? Pero antes de eso tienen que hacer sí o sí un diagnóstico sindromático. O sea que nosotros recién estamos en la exploración física. En este examen físico que justo vos, Alexis, leíste, decime, ¿qué podría justificar la fiebre o indicarte cuál es el foco de la fiebre? La causa de la fiebre. profe, y acá por ejemplo te dice que tiene leve signo de meningismo. O sea, se podría tratar de patología. ¿Qué? Te dice, por ejemplo, lo que me llama la atención en la exploración neurológica, que te dice que tiene signos de meningismo. O sea, sería... Claro, puede ser una meningitis, entonces vos estás pensando, tiene un síndrome meningio. Eso es lo que vos estás pensando. Fiebre más rigidez de nuca, ¿qué es? Es un síndrome de meningio. Bueno, entonces vamos a darle con el nombre. Síndrome meningio, ¿verdad? ¿Qué más? Pero acuérdate, ese síndrome meningio justifica que esté bradisíquico, sí.
¿Justifica que esté con febrícula? Sí. ¿Podría justificar que esté saturando? Y si es de origen central, sí, ¿verdad? Las petequias en párpado inferior del ojo izquierdo puede justificar la meningitis. Le pregunto a Alexi, pero la pregunta va para todos. El soplo sistólico regurgitante en punta, que por cierto oculta el soplo, ¿verdad? Porque el soplo hay que poner donde se oculta, ¿verdad? ¿Justifica la meningitis, el síndrome meningio, Alexis? No, doctora, ese soplo sistólico puede ser por su hipertensión arterial que tiene. Eso puede que ya esté con una insuficiencia cardíaca el paciente y por eso se escucha el soplo. Yo no creo, che. Primero nos dice dónde está el soplo sistólico, entonces ahí nos vamos a quedar a discutir, ¿verdad? Tampoco sabemos hace cuántos años y no sabemos si está bien tratada o mal tratada su hipertensión. O sea que yo no estaría tan seguro que sea su hipertensión arterial. Ni tampoco que produzca el soplo sistólico. ¿Verdad? Y no puede ser, doctora, una patología valvular. Puede ser una patología valvular su soplo. Sí, puede ser. A los 47 años. Y Las patologías valvulares producen soplo, sí. A los 47 años. ¿Qué puede ser? ¿Qué patología valvular puede ser? Dale, Junior. Ese síndrome meningio, Alexis, justifica las lesiones petequiales en los dedos de los pies y las manos, hematomas, hemorragias en astillas en el reborde ungueal, lesiones purpúricas en las 4 extremidades y también en tronco. No estoy seguro, doctora. Sí justifica, doctora. A ver, ¿por qué justifica, Lisa? Y es un signo o sea, es un signo de meninge, el petequia y eso. ¿Un signo de qué es? Y del síndrome meningio. No, el síndrome meningio, ¿cómo está conformado, Lisa? Y rigidez de la nuca, fiebre, petequia. No, petequia no es parte del síndrome meningio. No es signo, sino tipo una característica. ¿O no es? No, no es. El síndrome meningio van a estudiar, porque no vamos todavía, ahora vamos a discutir fiebre, pero el síndrome meningio tiene 3 componentes. Uno de ellos es rigidez de nuca y fiebre, falta completar. Ahora, sí, Lisa, en algo sí tenés razón. Pueden aparecer petequias en la meningitis por meningococo, solo por el meningococo. ¿Sí? En eso es lo que es característico. Eso es lo que vos quisiste decir. No en todas las meningitis. ¿Sí? Sí, doctora. Pero este paciente tiene más que petequias. Tiene petequias, tiene hematomas, tiene lesiones purpúricas, ¿sí? Tiene un soplo, está bradisíquico, está febril. O sea, no está mal lo que dijo Alexis. Podemos poner síndrome meningio a descartar. Lo primero es un síndrome febril, porque lo primero que tenemos con él es un síndrome febril agudo, ¿verdad? Segundo, síndrome meningio, porque encima te dice discreta rigidez nunca, o sea que no está tan seguro que tenga una rigidez nunca, no, es que está totalmente rígido el cuello. Y aparte de eso, tiene
purpúricas, tiene un soplo, todo eso, ¿cómo se justifica? Entonces, a este paciente hay que estudiarle más allá de lo que es un síndrome meningio. ¿No les parece a ustedes? Hola. Yo creo que sí, otra. Entonces, está bien lo que dijo Alexis. Uno de los focos en este paciente podría ser las meninges. Súper bien. Otro foco, ¿cuál podría ser en este paciente? ¿Cuál sería otro foco con este paciente? ¿Mm? Y dijo que tenía una lesión en la región suprapúbica y en donde tenía su zona. Puede ser que tenga una infección también a ese nivel. Muy bien, Dalva. Eso también puede ser otro foco que le esté causando fiebre. Una herida suprapúbica. ¿Sí? Dos focos ya le encontramos. ¿Qué más puede ser? Una enfermedad de transmisión sexual. Puede ser una enfermedad de transmisión sexual porque dijimos que él tiene malos hábitos. ¿Qué más? Y aparte que hace la repetición, ¿qué cosa? Uretritis, ¿verdad? ¿Qué más puede ser en este paciente? El antecedente de que tiene más repetición. Tiene una sonda él en permanencia. Obviamente que un foco de él también tiene que ser una infección urinaria. ¿Sí? Y él no va a tener más síntomas si tiene una talla. A menos que tenga piuria o algo así. ¿Está bien? En conclusión, este paciente es, hasta acá llegamos que es un síndrome febril, ¿verdad? Como segundo diagnóstico podemos poner un síndrome febril agudo, ¿verdad? Como segundo diagnóstico podemos poner síndrome meningio, ¿verdad? O meningitis aguda a descartar, ¿verdad? ¿Sí? Estos son el tipo de lesiones que decía que encontraban en las extremidades. Vieron que decía que en los pulpejos de los dedos, de los pies y las manos tenían lesiones petequiales y hematomas. Ahí están las lesiones petequiales, los hematomas. ¿Ven? Profe, Sí, para examinar los síntomas neurológicos eran el signo de Kergin y Brusinki, ¿verdad? Para la... también es bien. Es para buscar meningitis también, Kerning y Brusinski. Aparte de la rigidez de nuca. Pero ustedes se olvidaron de un dato importante acá. Lesiones petequiales, fiebre, soplo. ¿Qué les dice eso? ¿Mm? Junior, vos hablaste de las válvulas. Ah, sí, de una insuficiencia mitral o tricuspidia. O sea, si es por un soplo, creo que un soplo regurgitante puede causar una endocarditis bacteriana. Muy bien, Junior. Entonces, uno pues tiene que buscar algo que justifique todo el cuadro clínico, ¿verdad? Entonces, no está mal lo que dijo Alexis. O sea, si no tenés un cuadro, si tenés rigidez nuca y pensás en síndrome meningio, está súper bien. Vamos a descartar una meningitis.
Por eso le pregunté a Alexis, ¿todas las demás cosas justifican una meningitis? Y de repente las lesiones petequiales pueden justificar una meningitis a meningococo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, eso justifica el soplo nuevo que tiene, ¿verdad? Entonces, pero este paciente puede tener muchos focos de fiebre, por eso hablamos de la uretritis, de la IBU, de una enfermedad de transmisión sexual, además de todo esto. Pero hablando nomás de que otro probable diagnóstico puede ser la endocarditis, porque él tiene un soplo. ¿Entienden? ¿Sí o no? Sí, otra. Sí, doctora. Sí, se entiende. Entonces tenemos muchísimos diagnósticos probables con él. Puede ser una meningitis, porque tiene rigidez de nuca, tiene lesiones petequiales, pensamos en meningococo. Puede ser una infección urinaria porque es portador de sonda de talla vesical. Puede ser una uretritis porque él tiene hábitos sexuales de riesgo. Puede ser una endocarditis porque tiene soplo, lesiones petequiales, tiene fiebre, ¿verdad? Después, ¿qué más dijimos? Creo que eso, y puede ser una lesión de partes blandas por esa herida suprapúbica que tiene. 5 cosas podemos pensar en este paciente que le causa la fiebre. ¿Está bien? Sí, otra. Se entiende. Y no puede ser COVID. En este caso no se manifiestan otros síntomas, ¿verdad? Por ejemplo, no hay pérdida del gusto, la ocultación pulmonar se ve normal, no refiere dificultad respiratoria tomó el paciente. Su saturación está bien, 89, Tiene 90. lesiones trombóticas. Y viene por fiebre. Y estamos en pandemia. No manifiesta dolor de garganta tampoco, pero No manifiesta dolor de garganta, pero habría que tenerle por ahí, ¿verdad? Fue un cuadro febril, ¿sí? Ahora, yo lo que quiero que ustedes practiquen no es tampoco ahora diagnóstico de meningitis ni endocarditis, nada de eso, sino que lo que quiero es que practiquen cómo evaluar a un paciente, ¿verdad? Si el motivo de consulta es fiebre, yo que tengo que buscar cuál es el diagnóstico o sea, cuál es la causa de la fiebre. Uno tiene que hacer el examen de la cabeza hasta el pie y buscar, no sé, en la cabeza, ¿qué puede ser? Y ahí tengo una encefalitis, una meningitis, no es. Tengo no sé, alguna infección del ojo, del globo ocular, la nariz, la boca, los dientes, tengo que revisar los dientes, a ver qué tal están los dientes, la garganta, cómo está. Van entendiendo, o sea, en cada área y en cada región del paciente ustedes tienen que buscar cuál puede ser la causa de lo que él está viviendo. ¿Está entendiendo? Sí, ¿Sí? doctora. Bueno, el grado de fiebre no siempre corresponde a la intensidad de la enfermedad. O sea, esto evidentemente él tenía 37,8, pero estamos hablando de una enfermedad mucho más grave de lo que es 37,8, ¿verdad? De repente eso se da ¿por qué? En este paciente. ¿Por qué se da que él no está demasiado febril, pero sí se nota que es una enfermedad más grave por todos los síntomas que tiene? Ustedes notan que es un paciente que hay que tenerle sí o sí internado, ¿verdad? ¿O no? Hola. A este paciente, ¿ustedes le internarían o le dejarían en sala? ¿Le internarían o le dejarían ir a la casa? yo le En internaría otra. observación. Y mínimamente en observación, ¿verdad? Porque esas lesiones luego no son comunes. ¿Eso qué quiere indicar? Que hay émbolos, ¿sí? Que hay émbolos que se está mandando a toda la periferia.
Entonces, ese es un paciente para tenerle internado. Porque si se va a los miembros no hay mucho problema, pero si se va a la cabeza, si se va a otro lado, entonces sí es grave. Es más, el paciente tiene rigidez de nuca levemente. Al tener rigidez de nuca levemente se tiene que quedar internado. Al estar bradisíquico, eso quiere decir que tiene una alteración del sensorio, tiene que quedar internado. O sea, este paciente tiene que quedar internado. Y su fiebre no es que tiene 40 grados de fiebre, o sea, el grado de temperatura no va con la gravedad de la enfermedad que él está mostrando, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso es porque él probablemente, no es probablemente, él es un inmunodeprimido. ¿Por qué es inmunodeprimido él? Por su repetición. ¿Por su qué? Porque ya presentó varios episodios, no va a ser, doctora. No, porque es alcohólico. Porque es alcohólico. ¿Sí? Y otra cosa que ustedes tienen que saber que la fiebre es una alarma. La fiebre es una alarma de que algo está pasando en el cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Pero no es una enfermedad, ¿verdad? Y también que en los niños siempre la fiebre va a ser más alta que en los adultos. Y que muchas veces, por eso también los ancianos muchas veces no hacen fiebre, ¿verdad? Están muy, muy graves y están afebriles, ¿verdad? O hacen máximo febrícula, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de fiebre, ustedes tienen que buscar, primero, infecciones, que es cualquier tipo de infección, como en este caso, nosotros pensamos que podría ser una endocarditis, una meningitis, una infección urinaria, una infección de piel, una infección de transmisión sexual, o sea, pensar en infecciones. Cuando no encontramos infecciones, pueden ser otras causas que son más raras, que son, por ejemplo, los tumores, pueden ser hemorragias, también las hemorragias producen fiebre, pueden ser enfermedades reumatológicas, metabólicas, ¿verdad? Por ejemplo, la artritis reumatoidea, el lupus, son enfermedades que producen también fiebre, o si no, también la reacción a fármacos pueden producir fiebre, las reacciones transfusionales pueden producir fiebre, ¿verdad? Entonces, van buscando las causas. Miren, algo que es muy frecuente, acá me puse, por ejemplo, la tirotoxicosis, una de las causas muy frecuentes de fiebre. Que el paciente viene por fiebre y dolor en cara anterior del cuello. Y muchas veces se piensa que es una faringitis, pero realmente está viniendo por una tiroiditis del paciente. Entonces, pensar también en eso, ¿verdad? Y está la fiebre autoinducida o facticia también, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas y signos que pueden acompañar a la fiebre? Que en nuestro paciente eran, por ejemplo, cefalea, el escalofrío, la deshidratación, piloerección, que es el que se te para todos los pelos, ¿verdad? Los ojos llorosos, pero también los ojos brillosos, ¿verdad? Dolor de oído, la somnolencia, el decaimiento, la taquicardia, el dolor muscular. ¿Cuánto aumenta la frecuencia cardíaca por cada grado de temperatura que aumenta el cuerpo? 10 latidos por minuto. Muy bien. Muy bien, Junior. ¿Y la frecuencia respiratoria? 5 ciclos por minuto. Muy bien, Junior, muy bien. ¿Cuáles son los factores que indican gravedad en pacientes con fiebre? Que es lo que yo les decía en este paciente. Todos estamos seguros, ¿verdad? Que este paciente se tiene que quedar, ¿verdad? Independientemente de cuál sea la causa de su fiebre, él se tiene que quedar. ¿Y por qué? Y porque tiene alteración del sensorio, tiene rigidez de nuca, ¿verdad? O sea, se tiene que quedar. Entonces, ¿cuáles son esos factores que yo digo? Este paciente, independientemente de cuál sea el foco que tiene, se tiene que quedar internado porque está grave. Bueno, ustedes tienen que saber que esos factores son la hipotensión arterial, o sea, que está hipotenso, que esté oligúrico, no esté orinando bien, que tenga dificultad respiratoria y o deterioro del nivel de conciencia, que nuestro paciente tenía bradisiquia, ¿sí? También alteraciones de la analítica muy marcadas que, si bien Alexis dijo que quería pedirle laboratorio, no le llegamos todavía a pedir, pero hay que pedirle, obviamente, un laboratorio a este paciente, ¿verdad?
¿Qué encontramos? Si encontramos una leucocitosis o una leucopenia o un desequilibrio hidroelectrolítico muy descompensado o una insuficiencia renal o hepática, una acidosis o una coagulopatía de consumo, esos son también motivos de internación, ¿verdad? Inmunodepresión, comorbilidades, ¿verdad? Muchas veces también que el paciente no pueda hacer su seguimiento terapéutico, también es de criterio de internación. Y cuando no se sabe cuál va a ser la evolución de la enfermedad, también es un criterio de internación, ¿sí? O sea, si en ese paciente no estaba grave, pero no sabíamos qué es, no sabemos cómo va a evolucionar, y entonces ese también es un criterio de internación, ¿sí? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales en este paciente? Ya dijimos, enfermedades exantemáticas, nos dijimos, ¿verdad? Que son enfermedades que tienen ese tipo de lesiones en la piel y que también pueden producir fiebre. La meningitis bacteriana, que dijo Alexis súper bien. La endocarditis bacteriana aguda, ¿sí? O subaguda. También IBU, prostatitis, la infección de la herida. ¿Qué nos faltó acá? Que nosotros dijimos más, me parece, ¿verdad? ETS, ¿verdad? ¿Qué más dijimos nosotros? Infección de la vía urinaria. Sí, acá está ITU o IBU. ¿Qué más? ¿Qué más dijimos? La herida suprapúbica. La región suprapúbica. Ya pusimos ya infección de herida. Y creo que eso nomás, ¿verdad? Para mí que son más doctoras también. Bueno, y también podrían ser enfermedades no infecciosas, pero que no van a explicar solas el cuadro probablemente, ¿verdad? Una insuficiencia mitral, así como dijo Junior, te va a explicar el soplo, pero la fiebre, las lesiones purpúricas, ¿cómo explica? La reacción a algún fármaco, ¿verdad? Puede explicar o de repente la fiebre y las lesiones, pero ¿cómo explica el soplo? ¿Verdad? ¿Cómo explica la rigidez de nuca? ¿Cómo explica ¿qué era otra? La bradisiquia, ¿verdad? La coagulopatía de consumo, si el paciente puede tener una coagulopatía de consumo, va a tener esas lesiones, pero ¿cómo explicamos el resto de los signos? ¿Van entendiendo cómo uno va descartando o, digamos, acercándose al diagnóstico, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, antes que nada, vamos a empezar ahora, seguimos con el paciente. Alexis, ¿qué vos le querés pedir a este paciente para todos los diagnósticos que tenemos? ¿Mm? Alexis, bueno, ¿qué le quería pedir laboratorio? Decime qué le vamos a pedir. Hola. Por Alexis, nadie sabe qué le puede pedir a este paciente de laboratorio. Doctora, ¿puedo hacer una acotación? ¿Qué? Doctora, ¿Qué pasó? viste, recién vos dijiste, y no puede ser COVID, dijiste, ¿verdad? Y en ese caso, si sospecháramos, o sea, yo sé que no está entre los diagnósticos diferenciales, pero como vos mencionaste, podríamos descartar eso pidiendo dímero D para ver cómo está la coagulación y la ferritina para ver si no está haciendo una tormenta. O sea, evidentemente no hay tormenta de citoquina, no veo un problema respiratorio de las vías aéreas, pero si sospecháramos, ya que el COVID es tan impredecible y en cada cuerpo, en cada persona tiene una complicación distinta, ¿verdad? O, ¿verdad? Sea de forma diferente, no podríamos pedirle un dímero D por si acaso nomás. Y como sospechamos de infección, no solamente pensando en el COVID, sino también pensando en que puede ser una coagulopatía de consumo, en que... ¿qué pasó? Sí.
En que puede ser una coagulopatía de consumo, en que, ¿qué más de nuestros diagnósticos? Hemograma. Hemograma también. Hemograma Podemos- también, venía muy bien. ¿Qué más? Orina completo. Orina, porque dijimos que uno de nuestros diagnósticos diferenciales lo era infección urinaria, ¿verdad? Orina completo, orina simple. Orina simple, hemograma. En el hemograma, ¿qué es lo que quieren ver ustedes? Los glóbulos blancos. Muy bien, los glóbulos blancos, sí, súper bien. ¿Qué más? ¿Qué más se puede ver en el hemograma aparte de los glóbulos blancos? ¿Para qué te sirven los glóbulos blancos? Y podemos ver si estamos frente a una bacteria, o sea, si el agente infeccioso es un virus, una bacteria, dependiendo el conteo y de cuál de los tipos, de los 5 tipos de glóbulos blancos está disminuido o aumentado, ¿verdad? Frente a una Sí. infección. Sí, Entonces sí, vamos a ver ¿verdad? los glóbulos blancos y el predominio de qué predominio de glóbulos blancos tenemos. Sí, muy bien. ¿Qué más vamos a ver en el hemograma? El recuento plaquetario por las petequias también. Muy bien, Dalva, el recuento plaquetario por las plaquetas, por las petequias, y también es importante el recuento plaquetario porque las plaquetas son reactantes de fase aguda, que en un cuadro agudo también pueden estar aumentadas, ¿sí? ¿Qué más? Hemocultivo. Muy bien, hemocultivo, ¿por qué le vamos a pedir? ¿Y por qué y por cuánto? ¿Por qué y por cuánto? Y eso sería para verificar si es que hay algunas bacterias o microbios dentro de la muestra de sangre. Claro, porque es un cuadro febril. Entonces a toda la fiebre hay que pedirle hemocultivo. Sí, en la fiebre, sí. A todas. A todas las fiebres le pido, a todas las fiebres le tengo que pedir hemocultivo. Y no. O a quién le pido hemocultivo y a quién no. O por qué le pido a este paciente hemocultivo y por qué a este paciente le voy a pedir hemocultivo. Estás muy bien, María Eugenia, pero decime. O cualquiera que le ayude a María Eugenia. Porque es una fiebre de etiología desconocida. No Muy bien, sabes. muy bien. Uno, porque no sabemos qué es, está bien. Dos, va a quedarse internado, ¿verdad? Tres, hay signos de afectación sistémica, o sea, esas lesiones quiere decir que esos son émbolos que están viniendo de algún lugar. ¿Qué quiere decir? Que probablemente haya una bacteremia, ¿sí? Porque el hemocultivo, ¿qué es lo que quiere agarrar? Quiere agarrarle a una bacteria que está circulando por la sangre. ¿Eso qué quiere indicar? Eso, si vos le agarras a una bacteria que está circulando por la sangre, ¿qué indica eso? Que hay bacteremia. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, doctora. Entonces, bueno, súper. Va súper bien, María Eugenia. Sos una capa, súper bien. Uno, no sabemos qué es. Segundo, se va a internar. Tercero, tiene síntomas sistémicos. ¿Sí? Cuarto, ¿cuáles son nuestros diagnósticos diferenciales? Volvamos otra vez ahí. Pedimos orina simple porque dijimos que era una probable IBU. Y después ahora, pero inclusive tenemos que, no, para la IBU no solo orina simple tenemos que pedir. ¿Qué más también tenemos que pedir la orina?
cultivo de orina, ¿verdad? Porque la orina viene patológica y voy a decir, ah, bueno, tiene una infección urinaria. Pero ¿a qué germen? Porque tenemos que saber qué germen. ¿Sí? Entonces, urocultivo también. ¿Sí? Ahora, hemocultivo le voy a pedir porque ¿cuál diagnóstico diferencial tengo, María Eugenia? ¿Cuál es? En este caso, algo que tenga que ver con la infección, por ejemplo, ¿verdad? De las vías urinarias, ¿verdad? La vía Buscando- urinaria y orina simple Ajá. hemocultivo. Pedir. ¿Qué más? ¿Por qué tengo que pedir hemocultivo sí o sí? Y Cualquiera que ayude a María vamos Eugenia. vamos a Por el cultivar estreptococo que dijimos. ¿Quién dijo endocarditis? Yo, más. Majo, muy bien. Porque estamos sospechando también una endocarditis, ¿verdad? Porque dijimos con Junior, tiene fiebre, tiene un soplo regurgitante, me cuesta la palabra, ¿verdad? ¿Sí? Tiene lesiones petequiales. ¿Se acuerdan que uno de los criterios menores de endocarditis? ¿Sí? Entonces, tengo que cultivarle al paciente. ¿Sí? ¿Está bien, Pero, María Eugenia? ¿te puedo hacer una Sí, consulta? ¿Viste? claro Como, que sí. sí, yo pido hemocultivo en cualquiera sea la causa de una infección, digamos, para detectar microorganismos en la sangre, básicamente. Sí, no en cualquiera de los casos, no en cualquiera. Ajá. Si vos sospechás de dengue, no le vas a pedir hemocultivo. Si vos estás sospechando de influenza A, no le vas a pedir hemocultivo. Si vos estás Ya. sospechando de COVID, no le vas a pedir hemocultivo. Ujú. Si vos estás sospechando, entonces por eso es que yo les pregunté, ¿por qué a este paciente le voy a hemocultivar? Y me dijiste bien, primero no sé la causa, doctora, yo no sé qué es. Y puede terminar siendo dengue también, porque el dengue produce petequia y produce fiebre, ¿verdad? Ujú. Digo yo, no sé, pero ahora no sé qué es. No sé. Entonces nadie te puede decir que no. Ahora, si tu sospecha es dengue y le hemocultivaste, ahí estás mal. ¿Entendiste, María Eugenia? Ahora, Sí. si vos me estás diciendo que vos no sabes lo que es y tiene fiebre y tiene síntomas sistémicos, porque estamos diciendo que este es un paciente grave, que se va a quedar internado, que tiene alteración del sensorio, que es lo más importante, la cabeza, el que comanda todo. El tipo tiene toque del sistema nervioso central, es un paciente grave, no importa que sus signos vitales estén bien. ¿Sí? Entonces, en eso nomás yo me baso, María Eugenia. Nosotros no sabemos lo que es. Puede ser infección urinaria, dengue, COVID, chikungunya, zika, fiebre amarilla y todo lo que vos quieras, pero no sabemos. Entonces vos me respondiste súper bien, María Eugenia. Me dijiste, ¿sabes qué, doctora? Yo le llamo cultivar porque yo no sé lo que es. No sé lo que es. Bueno, vamos a cultivarle. Pero te dije nomás yo, también está justificado el hemocultivo porque uno de nuestros diagnósticos diferenciales es la endocarditis. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, doctora, mil gracias. ¿Está bien? Entonces sí, estuvo bien su razonamiento. Ahora, es diferente si yo sé lo que estoy sospechando lo que es el paciente. Y yo digo, lo es COVID o es influenza este paciente, ahí no lo voy a hemocultivar. No estoy diciendo que el COVID nunca se hemocultiva, porque cuando yo estoy sospechando que el COVID ya se sobreinfectó con una neumonía bacteriana, ahí obviamente que le voy a hemocultivar, ¿verdad? ¿Sí? Ahora no se vayan a decir, la doctora dijo que el COVID no se... No estoy diciendo eso, ¿verdad? Pero estamos diciendo un comienzo, ¿verdad? ¿Sí? No toda fiebre se hemocultiva, ¿sí? Bueno, seguimos. ¿Qué más le van a pedir? Miren que llevamos 1 hora discutiendo y todavía no estamos en la mitad del caso clínico. ¿Qué más le van a pedir? Hemocultivo, orina simple, urocultivo, que yo les ayudé. Hemograma. ¿Qué más? Y ya que dijiste dengue, ¿no podría cuantificar inmunoglobulina GM? Él tiene 2 días de fiebre. ¿Y María José. PCR?
Sí, y PCR. PCR sí le puedes pedir. ¿Sí? Profe, para descartar meningitis no podemos pedir una punción lumbar también. Podés pedirle una punción lumbar. ¿Sí? Podés pedirle una punción lumbar. Después, ¿qué Y más? una eritrosedimentación. También una eritrosedimentación. ¿Qué más le van a pedir? Una radiografía de tórax no podemos pedir por la endocarditis. No por la endocarditis, pero sí le podés pedir, María Eugenia, porque es uno de los focos probables siempre, pulmón. Ujú, ¿Sí? ujú. ¿Cuáles son los focos más probables siempre? Siempre es pulmón y vía urinaria. Ustedes siempre pueden ser por lo más seguro. Pulmón y vía urinaria siempre es lo más frecuente. ¿Sí? En este paciente, inclusive siendo varón, es frecuente la infección urinaria porque el tipo de portador de sonda. ¿Sí? Y ya te cuenta luego que en su antecedente tiene 1000 infecciones urinarias. Entonces, no se va a alejar mucho de eso. ¿Sí? Importantísimo el antecedente. Ahora, de Disculpame, screening, ¿te puedo hacer? y me preguntas, Dale, de dale. screening, un paciente que siempre se interna, siempre va a tener una placa de tórax, ¿sí? ¿Está bien? Pero ahora yo le pregunto, bueno, pregúntame y después le pregunto yo. Dale, gracias. Gracias, Doc. Sí te quería consultar nomás. Viste que, no sé si es descabellado mi razonamiento, pero por vía hematógena se puede diseminar también una infección. Y ponele que el foco fue, no sé, en las vías urinarias, pero por vía hematógena se diseminó a otros lugares del cuerpo. No sé, Sí. puede ser descabellado mi razonamiento, pero no sé si te No, parece. está bien. Claro que sí, una forma de diseminación es la vía hematógena, eso es. Después está la vía linfática, después está la vía por contigüidad. No, está súper bien. Está súper bien luego lo que estás Profe, pensando. yo te quería Sí, preguntar justamente eso también te quería preguntar porque viste que yo tenía una tía anciana también que estaba encamada y justamente eso le pasó. O sea, ¿qué le pasa? por una infección de la vía urinaria después tuvo un cuadro séptico. Y Sí. al final terminó falleciendo por una, ¿cómo te digo? Llegó al pulmón y le dio una neumonía por broncoaspiración. Sí que tenía sonda y eso. Pero por eso, porque se llegó a diseminar. No, lo que pasó fue tu tía entonces hizo una infección urinaria que hizo un shock séptico, o sea, hizo una, antes se usaba el término septicemia, que ahora no se usa más, que ahora es sepsis, ¿verdad? Que hay se hace una bacteremia, ¿verdad? El germen pasa y se disemina por la sangre, ¿verdad? Y por eso es que cuando nosotros ponemos el diagnóstico de sepsis o shock séptico, ponemos a punto de partida y de dónde partió eso, ¿verdad? Shock séptico a punto de partida pulmonar, ¿vale? Porque hizo una neumonía y después hizo la sepsis, ¿verdad? O shock séptico a punto de partida urinario, porque tuvo una infección urinaria y después hizo una sepsis y ahí después hizo un shock séptico, ¿sí? Y lo de la broncoaspiración capaz se habrá hecho después porque tuvo alteración del sensorio, ¿entendés, Alexis? Bueno, vamos a seguir con este paciente para poder terminar por lo menos ¿sí? Porque miren que vamos por la mitad y hace 50 minutos que estamos discutiendo. Bueno, díganme un poco. Dale, lee un poco, Alexis. Hemograma en leucocitos en 16,8 en 103. La unidad de medida no manejo que. ¿Cómo será esa unidad de medida otra? Ya de medida, yo toco mi pantalla, se desaparece mi diapositiva. La unidad de medida el leucocito es 16.800 por microlitro, dice. Eso es lo que es. 16.800, así. Por microlitro, ¿sí? Gracias. Perdón. Leucocitos Sí, lee segmentados, nomás. leucocitos segmentados 69%, linfocitos, por favor repite los dos, linfocitos y cerrados. Sí, repite, perdón. Es que copié el caso clínico y repite.
Sí. Sí. Lee nomás. El linfocito 6%, hematíes 4,51/10, hemoglobina 14,9 gramos sobre decilitro, hematocrito 44,2%, plaquetas 90,3 microlitros. Bueno, yo sé que ustedes no manejan los valores, entonces yo les voy a decir, ¿sí? Los leucocitos es hasta 10.000, o sea que tiene los leucocitos aumentados, ¿sí? Entonces eso es leucocitosis, se lee, ¿verdad? Leucocitosis indica un proceso inflamatorio agudo, inflamatorio, ¿sí? Segmentado se refiere a los neutrófilos por lo general es hasta 70%, cuando es bacteriano esto suele estar aumentado, más del 70% no está aumentado, los linfocitos están normales, hematíes es de 4 millones, a partir de 4 millones está 4,5 millones, está bien, la hemoglobina está bien, que es 14,9, el hematocrito es el triple que la hemoglobina, está bien, y las plaquetas están levemente disminuidas, que es 90.000, porque las plaquetas es de 100.000 a 400.000, están un poco disminuidas las plaquetas, ¿sí? O sea, acá lo que tenemos es aumento de glóbulos blancos que, digamos que soporta más, o sea, aumenta más lo que decimos que es un cuadro infeccioso, ¿sí? Seguimos, dale Alexis. Voy a aumentar. Glucosa 139 miligramos decilitro, urea 107 miligramos sobre decilitro, en creatinina 2,2 miligramos sobre decilitro, bilirrubina 2,3 miligramos sobre decilitro, en GOT 74 unidades litro, GPT 109 unidades por litro, GGT, la gama GT 272 unidades por litro, en sodio 132 mil equivalente por litro, potasio 3,2 mil equivalente por litro, PCR 25.320 miligramos sobre decilitro, procalcitonina, ¿qué será menor, doctora? Nunca aprendí bien ese menor y mayor. 10. Menor, Mayor a 10. bueno, mayor a 10. Lactato 22 miligramos sobre decilitro, coagulación, fibrinógeno es igual a 839. Bueno, ¿qué está alterado acá? La glucosa 139 al azar no nos dice nada, ¿verdad? Porque al azar no sabemos si está en ayuna o no está en ayuna. Si está en ayuna iba a ser alterado, pero no sabemos. Entonces, no tiene importancia porque es menor a 180 al azar. La urea sí está aumentada. La creatinina está aumentada. O sea, acá hay una insuficiencia renal. Es aguda porque evidentemente la hemoglobina está normal y él no tiene antecedentes de enfermedad renal. Entonces acá estamos hablando que tiene una insuficiencia renal aguda, que puede ser por la deshidratación, por ejemplo, ¿verdad? La bilirrubina es hasta 1, está aumentada. Su GPT, su GOT, su GGT está reaumentado, pero sabemos que él es alcohólico, entonces por eso evidentemente tiene alteración de las enzimas hepáticas, ¿verdad? El sodio está disminuido, pero está muy levemente disminuido. El potasio está disminuido, o sea, tiene un desequilibrio hidroelectrolítico. Yo realmente esta parte les leo no para que ustedes sepan, aprendan, sino para que se vayan familiarizando nomás, porque esta parte van a ir manejando a poquito, ¿sí? PCR es normalmente hasta 6, o sea, está positivo. Cuando el PCR está positivo, estamos hablando de un cuadro inflamatorio agudo. Sabemos que el cuadro es agudo, hay que pedir PCR. ¿Por qué se pide PCR? Y para el control. Si el paciente al inicio tenía un PCR de más de 30, mal pronóstico. Pero si tiene más de 30 y vos le vas haciendo su tratamiento y vas controlando y ves que el PCR va en descenso, entonces quiere decir que vamos mejor. Entonces, los marcadores de reactante aguda te sirven también para el seguimiento del paciente, ¿verdad? Procalcitonina más de 10, la procalcitonina te marca como un predictor de riesgo de infección bacteriana grave, ¿verdad? También el lactato aumentado, riesgo de sepsis, ¿verdad?
Y el fibrinógeno aumentado también es reactante de fase aguda, como ya mencionó una de tus compañeras, también se usa en el COVID, ¿verdad? ¿Sí? Después, Alexis. Sí. Orina no tiene valor otra. No sé si así lo estaba. No, orina, abajo está. Estos son los valores de la orina. Ok, sí, sí. pH 5,5, hemoglobina 3 veces positivo, hematíes por campo 30, 30 por campo, leucocitos por campo, 30 leucocitos, cilindros granulosos, cristales, urato amorfo, 3 veces positivo y bacteriuria. La orina primero tiene un pH ácido, ¿verdad? Tiene 3 cruces de hemoglobina que no debería de estar ahí, ¿sí? Pero esto puede ser por la talla vesical. Tiene 30 hematíes otra vez por campo, que tampoco es normal en la orina, pero otra vez les digo, puede ser por la talla vesical. Pero esto sí tiene 30 leucocitos por campo. Lo normal es tener, ¿cuánto? 5, sí, 3 a 5 leucocitos por campo, ¿verdad? Entonces, al ver esto nos marca que una orina patológica, ¿verdad? Cilindros granulosos, tiene cristales de urato y tiene, ¿qué? Bacterias en orina. La orina es estéril o debería de ser estéril. O sea que al haber bacterias en orina podría ser nuestro foco. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Acá lo que le falta realmente para saber si es una buena muestra de orina es células epiteliales planas, ¿verdad? Eso se informa y eso nos dice si cuando las células epiteliales planas tiene que venir 2 a 3 nomás por campo y eso nos indica que se tomó bien la muestra. Porque si las células epiteliales planas están aumentadas, entonces quiere decir que no se tomó bien la muestra. Eso es importante, ¿verdad? Porque una mala muestra puede hacer un mal diagnóstico. Pero suponiendo que se tomó bien la muestra, entonces estos leucocitos indican una orina patológica. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, doctora, ¿entiende? Y ahora entonces acá nuestro diagnóstico, ¿cuál es? Porque yo creo que es a raíz de la infección de la vía urinaria, así como dijimos, una bacteriuria. Sí. Sí, entonces, ¿cuál es el diagnóstico del paciente hasta acá? Y un cuadro No, séptico. Puede ser una sepsis, una IBU solo no va a ser. Una IBU es, ¿por qué? Porque tenemos una orina patológica, súper bien. Orina patológica, más fiebre, más todavía un varón con portador de talla vesical, infección de la vía urinaria, genial. Pero el tipo tiene otras cosas además de tener fiebre. ¿Cómo justificamos su alteración del sensorio? Y ahí sí, la sepsis Pues la sí sepsis a justifica raíz de su alteración. Claro, su alteración sensoria. Entonces, si yo pongo sepsis a punto de partida urinario, infección de vías urinarias abajo, entonces ahí puede ser eso su diagnóstico. Pero eso no justifica las lesiones petequiales, no justifica el soplo, no justifica muchas cosas en este paciente. O sea, ¿por qué tiene el soplo? Nadie me dijo para pedirle una ecocardio, por ejemplo, pensando en endocarditis. Profe, yo te dije hace rato de ecocardiograma. No sé si no escuchaste nomás. Perdón, no escuché entonces, discúlpame. Bueno, esta es su radiografía de tórax, que es lo que se ve, es un ensanchamiento del mediastino, desviación de la tráquea. Y no se pudo hacer bien, dice, porque el paciente estaba acostado, porque la radiografía de tórax se tiene que hacer de pie, ¿verdad? Con una inspiración forzada, ¿verdad? Reteniendo esa inspiración, ¿verdad? Y se hace postero anterior para ver mejor los campos pulmonares.
¿sí? Pero evidentemente acá infiltrado pulmonar no hay, o sea, neumonía no es, ¿verdad? El electro del paciente, una taquicardia sinusal y extrasístoles ventriculares. Estas son las extrasístoles, ¿sí? Y está taquicárdico, pero él está febril, obviamente va a estar taquicárdico, ¿sí? Después, ¿qué dice acá Alexis? Lee un poco. Sí. Radiografía de abdomen, no niveles hidroaéreos, no signos de obstrucción, ni perforación. Ecografía abdominal, esteatosis hepática, resto normal. O sea que en la radiografía no hay nada, porque le pidieron una radiografía de abdomen de pie pensando que podría ser una oclusión intestinal. Por eso es que usted dice que no hay niveles hidroaéreos, no hay obstrucción. En la ecografía le pidió una ecografía abdominal. ¿Por qué? Porque tenía un perfil hepático alterado y lo que se ve es esteatosis hepática, pero su perfil hepático alterado se justifica porque él es alcohólico, ¿verdad? Después, Alexis. Urocultivo orina, función suprapúdica, cultivo anaerobio negativo, se repite la letra. Cultivos. Aerobios tiene que ser uno, ¿verdad? No. Uno. Ah. No. Sí. Se repite. Bueno, cultivo convencional mayor a 105 UFC sobre 1000 litros, microorganismos 1. Para que un cultivo, espera un ratito, para que un cultivo sea positivo, ¿cuántas unidades formadoras de colonia tiene que tener? Mayor a 10 a la 5, por eso es que te pone esto. A veces se puede aislar un germen, pero la cantidad de unidad formadora de colonia es menor, entonces no se considera que está colonizada esa orina. Entonces por eso te pone la unidad acá. Y te dice que encontró más de 10 a la 5 es esto, no es 105. ¿Sí? 10 a la 5 unidades formadoras de colonia. ¿Se entendió? Sí, otra. Bueno, después. Microorganismos 1, Staphylococcus aureus 2. ¿Qué microorganismo era ese otra? Hay tres microorganismos, ¿verdad? El primero fue un Staphylococcus aureus, el segundo un una Enterobacteria fecalis y el tercero la Serratia marcescens. Obviamente este paciente va a tener hasta un pterodáctilo ahí porque tiene una sonda, ¿verdad? Y te dice lo que ya hizo 1000 veces infección urinaria, ¿entendés? O sea, por eso es, ¿sí? ¿Está bien? Entonces se aisló germen en orina, ¿sí? Entonces seguimos con pero acá ustedes no le hagan caso a eso. Te cuento nomás que se le aisló germen en orina. Entonces seguimos con el diagnóstico de infección urinaria, ¿sí? Y de sepsis a punto de partida urinario. Pero seguimos buscando más cosas que justifiquen los otros hallazgos. ¿Entienden? Sí, doctora. Bueno. Después, Alexis. Hemocultivo por 6, frasco aerobio 1, frasco anaerobio Staphylococcus aureus, frasco aerobio 2, Staphylococcus aureus, en frasco aerobio 3, Staphylococcus aureus. O sea, en los 3 frascos, en las 3 muestras, en los 6 frascos, se aisló Staphylococcus aureus. ¿Cuál es el diagnóstico acá? Y en la orina había Staphylococcus aureus. ¿Qué pasó acá? María Eugenia, ¿qué pasó acá? Estoy acá calculando casi. Ya tenía que haber saltado ya acá. Igual lo que me dijiste ya hace rato. Hubo una diseminación hematógena, ¿verdad? Sí, una bacteremia. Bacteremia, sí. Muy bien, María Eugenia. Ahora el paciente tiene
tu diagnóstico se agrega bacteremia a Staphylococcus aureus. ¿Y de dónde se originó eso? De la infección urinaria, ¿verdad? O sea, hizo una diseminación hematógena y ahora tiene una bacteremia a Staphylococcus aureus. No estamos hablando más de una simple infección urinaria, ya tiene una bacteremia el paciente, ¿sí? ¿Entienden? ¿Seguimos Sí, o no? doctora. Eso justifica el soplo, las lesiones de hematoma, la rigidez de nuca. No. Entonces seguimos buscando. Y le vamos a pedir lo que pidió Alexis. ¿Qué pediste, Alexis, vos? Alexis. Alexis, lee pues. ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? Está con problemas de conexión, doctora. Bueno. Junior, lee un poco. Sí. Ecocardiograma transtorácica normal. Eco transesofágica, vegetaciones, verrugas de gran tamaño en valvas anterior y posterior de la válvula mitral, insuficiencia mitral severa. Y ahora, ¿cuál es el diagnóstico, Junior? Y la endocarditis, Muy bien, tenemos vegetación más hemocultivo positivo, es una endocarditis, ¿sí? ¿La endocarditis justifica el soplo? sí, ¿Justifica las lesiones petequiales? sí también, ¿Justifica la rigidez de nuca y la bradisiquia? y sí genera una, Si está mandando émbolos a todas partes, ¿te parece que el cerebro no puede mandar un émbolo? sí, sí pueden mandar, Claro que puede mandar, está mandando émbolos a todos lados. Obviamente puede mandar también al cerebro. ¿Qué dice la tomografía, Junior? foco hemorrágico en región temporo-occipital izquierda, hemorragia intraventricular secundaria, hidrocefalia supratentorial. O sea, mandó un émbolo que después eso causó una hemorragia, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ¿Cuáles son los diagnósticos al final de este paciente? Él hizo una endocarditis bacteriana aguda, ¿verdad? Se aisló, sobre una válvula mitral nativa, ¿sí? Hizo un shock séptico, ¿verdad? O sea, no un shock séptico, hizo una sepsis, ¿verdad? Hizo un aneurisma micótico y una infección de vías urinarias, ¿sí? ¿Entendieron lo que pasó con el paciente? Sí, doctora. ¿Les pareció interesante? Muy sí, interesante. doctora. Qué suerte, me alegro, me alegro. Bueno, ¿hay alguna duda hasta acá? No, ¿No? doctora. No, doctora. Bueno, vamos a, yo creo que, no sé si es que quieren hacer una práctica más o vemos la semana que viene. Estamos hace 1 hora y media conectados, por eso les digo. Profe, Alexis dice que se le fue su conexión de internet. Bueno, no hay problema. Ahí voy a detener la grabación ya, ¿sí?